El capítulo 1, versículo 19. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Amén. 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 ¿Estamos todos ahí? Amén. Amén. Así es. Entonces nos dice la palabra de Dios así. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir en Cristo y el morir en ganancia. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, está hablando un hombre de fe, ¿cierto? Está hablando el apóstol Pablo aquí, nos está diciendo cómo ve la fe él, cómo vive la fe en Cristo. Amén. Y nos habla sobre la suministración del Espíritu de Dios. Nos habla sobre la suministración de la oración. Amén. Suministrar, dar, ¿cierto? Proveer esa oración. Cada momento estamos llamados a vivir en fe. En cada paso que damos, estamos llamados a caminar por la fe. Y nos dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11, que la fe, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nos da dos palabras, ¿no? Dos preceptos: certeza y convicción. ¿Cómo actuamos en la certeza y cómo actuamos en la convicción? Muchas veces escuchamos la palabra, ¿cierto? Pero no sabemos cómo manifestarla. Amén. Debemos aprender a manifestarla, debemos aprender a conocerla. ¿Cómo actuamos en la certeza? Cada vez, ¿sabes? Cada vez que estamos creyendo, que estamos orando. Nos habla en Filipenses sobre la suministración de la ¿qué? De la oración y del Espíritu de Dios, que es el que da vida, ¿cierto? Cada vez que usted está orando, cada vez que usted está creyendo, está caminando, está manifestando ¿qué? La certeza, ¿cierto? La certeza. ¿Cómo manifestamos la certeza? Prevaleciendo en la oración, caminando, perseverando, ¿cierto? ¿Y cómo manifestamos la convicción? ¿Cómo manifestar la convicción? ¿Sabe? Con la confianza. Nos habla el apóstol Pablo y nos dice que mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza en Filipenses. Con mi anhelo, escuche cómo manifestar, cómo un hombre de Dios vive el Evangelio del Señor, ¿cierto? Como un hombre de Dios, como la iglesia está llamada a vivir ese Evangelio, a ser hacedores de la palabra, ¿sabe? Con la convicción, manifestar la convicción, es tener la confianza que necesitamos para eso. Nos dice la palabra de Dios en Proverbio que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Escuche, el apóstol Pablo en prisiones, en persecuciones, y aún así mantenía la confianza y mantenía la alegría, el gozo de la salvación. Amén. Porque tenía la convicción y caminaba en qué? En certeza, prevaleciendo. Amén. Bendito sea Dios. Nos dice: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los malvados perecerá. Tenemos una esperanza viva, ¿no? Que es Cristo. Y dice que por la suministración del Espíritu de Dios da vida. Amén. Entonces, nos habla la palabra de Dios, nos coloca un claro ejemplo en Lucas capítulo 5, nos dice sobre la pesca que el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pedro, perdón. Entonces nos da este ejemplo y dice el apóstol: Señor, ya he lanzado la red muchas veces al lago, ¿cierto? El apóstol Pedro dijo: ya he lanzado la red muchas veces. Quiero que abra la Biblia conmigo. En Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo
capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros de que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarnos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que había hecho, el temor se había apartado de él. Amén. ¿Sabe? Nos dice que Jesús estaba aquí anunciando el Evangelio, ¿sabe? Jesús vino para acercar el reino de Dios a sus vidas. Amén. Amén. A nuestras vidas, ¿sabe? Y el reino de Dios lo contiene todo. Entonces dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El apóstol Pedro había echado la red muchas veces, ¿sabe? Pero esta vez dijo algo diferente, manifestó algo diferente. Le dice: Señor, respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra, escuche, pero en tu palabra echaré la red, ¿sabe? Nos hablaba el apóstol en Filipenses sobre la suministración del Espíritu de Dios. Ese Espíritu, la palabra que da vida, ¿sabe? Y entonces se manifiesta esto en la vida del creyente, en la vida, ¿sabe? El apóstol Pedro, y comienza a hacer este tremendo milagro. Amén. Cada momento, no importa cuántas veces hemos actuado, siempre debemos de perseverar, porque cuando perseveramos, actuamos como nos manda la fe, ¿no? En certeza, amén, y en convicción. Amén. Bendito sea Dios en esta hora.